Hola chicos, buenos días. Las semanas pasadas hemos estado hablando sobre el tema de las reformas borbónicas. Y entonces ahora es esas reformas borbónicas, cómo se extienden, es decir, cómo generan nuevas circunstancias que en la Nueva España. Una de las cosas que se empieza a generar como algo nuevo es el nacionalismo criollo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ya lo hemos hablado antes en clase, cuando los criollos, los españoles nacidos en América, dejan de ser, se sienten desplazados por la monarquía española, entonces ellos empiezan a creer que pueden crear su propia nación. En este sentido, ¿qué es el nacionalismo criollo? Es un movimiento nacionalista y separatista. Esto es importante porque quiere decir que una vez que yo genero una nueva identidad nacional, la identidad nacional es eso que me hace que yo adopte territorio, población y gobierno como algo único, diferente de cualquier otra nación del mundo. Y entonces cuando empiezo a partir de esto, yo no puedo seguirme involucrando con un solo país, y la separación, en este caso con España, se vuelve necesaria. Es decir, podríamos explicarlo diciendo que cuando los criollos empiezan a sentir parte de esta tierra, ya no se sienten españoles, ahora se sienten americanos. Fenómenos similares los tenemos, por ejemplo, en Cataluña, en España, donde los catalanes ya no se sienten parte de España y ahora están buscando separarse, creando su propio país. ¿Sale? Es adoptado inicialmente por euroamericanos. Esto es palabra es curiosa. Son es decir, personas que son de origen, o más bien sus padres son europeos, tienen rasgos europeos, son blancos, católicos, hablan español, pero ya están nacidos en América, específicamente en México, y deciden asumirse como una nación independiente de la española. ¿Qué es un criollo? Es todo europeo descendiente de persona de raza blanca que habita Iberoamérica y que denota una cultura propia. Es decir, aquí están. Son estos personajes. Son europeos, ya nacidos en América. Valga la redundancia, es curioso. Son europeos porque culturalmente son europeos, pero nacen de este lado. Y entonces aquí la manera en la que ellos se convierten, ¿qué pasa cuando ellos se independizan? Bueno, evidentemente ellos serían la élite. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, con Iturbide. Una vez que el rey abdica a su trono, es Iturbide quien después de unos años después integra el primer imperio mexicano. Y él evidentemente pertenece a la cuestión europea. Diferente, por ejemplo, con Guadalupe Victoria o Vicente Guerrero, que fueron presidentes y ellos buscaban otra idea de nación bajo la idea de la democracia. Guadalupe Victoria siendo un mestizo y Vicente Guerrero incluso siendo un mulato, es decir, el hijo de una negra. Entonces, este sentimiento va a ir cobrando fuerza gracias a la reivindicación del pasado indígena y la exaltación de ciertos elementos de la religión. Aquí se vuelve padrísimo, interesantísimo de notar cómo es que los europeos se valen del pasado indígena para poder darle validez a su proyecto político. Es decir, yo ya les había explicado en clase, chicos, en el salón de clases, que la historia suele ser también una herramienta política. Cómo nosotros utilizamos la historia para poder lograr nuestros objetivos. La manera en la que ellos lo utilizaban era: somos algo nuevo, somos diferentes, porque traemos apoyándonos
el pasado de los pueblos indígenas. Y entonces es el sentimiento antiespañol. Lo primero, esta palabra, esto de decirle gachupines a los españoles, se origina francamente así. Claro, el rechazo a las reformas borbónicas que tantos problemas le generan a los criollos, y todas las cosas que crea el visitador Gálvez cuando viene a las Américas. Vaya, esto hace que el control de España sobre sus colonias empiece a flaquear. Este control definitivamente va a desaparecer cuando Napoleón invade España en 1808 y apresa al rey. Pero, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, porque a partir de aquí es que se crean las Cortes de Cádiz en España y nuevamente las colonias quedan rezagadas y los tratan como si fueran ciudadanos de segunda. El orgullo criollo es este sentimiento de identidad que es el que crea y entonces evoca las hazañas desarrolladas por este grupo. Es aquí, por ejemplo, donde podemos entender, o desde esta perspectiva nosotros podríamos entender, el sermón de Fray Servando Teresa de Mier, cuando en un 12 de diciembre, un día de la Virgen de Guadalupe, hace exaltación de esto y habla como la Virgen de Guadalupe, como la creadora de una nueva nación que ya es lo suficiente fuerte para despegar. Entonces, es decir, lo que hace Fray Servando es utilizar el mito de la Virgen de Guadalupe para poder justificar la independencia de este país. Entonces, ¿qué es? Pero este es un separatismo blanco, porque es utilizar a mestizos y a indígenas como carne de cañón, como que los que se van a morir, pero evidentemente quienes van a llegar a la élite son la raza blanca, no necesariamente mestizos indígenas, que si lo vemos el día de hoy, evidentemente poco se les hizo justicia a los indígenas. Y en el caso de los españoles, basta darse una vuelta, o más bien, para acabar más pronto, la idea del Huaytzican es precisamente el heredero de toda esta carga. Bueno, gracias chicos, eso es todo, nos vemos la próxima, bye.